En julio pasado les dije que el 25% del Aston Martin Residences estaba en el mercado. Las reventas promediaban una ganancia del 21% después de costos de cierre, sobre lo que pagaron originalmente los compradores al desarrollador. 12 meses después, ese 21% ha colapsado aproximadamente el 9%. El 42% de esas reventas se vendió con pérdida después de costos de cierre. Y la composición del financiamiento detrás de esos cierres ha cambiado de maneras que vale la pena entender. Este es el año 2 del anuario Aston Martin. Para quienes son nuevos en el canal, orientación rápida. Aston Martin Residences, 391 unidades entregadas en abril de 2024 en la desembocadura del río Miami. Ventas totales superiores a $1.000 millones. Las ventas se lanzaron a finales de 2027. Para agosto de 2019, el edificio ya está 50% vendido. El año 1 cubrió los primeros 14 meses después de la entrega. Desde abril de 2024 hasta el 10 de junio de 2025, 96 listados activos, 29 cierres acumulados. Las reventas retornaron en promedio un 21% después de costo de cierre, distribuido sobre un periodo de tenencia de 3 a 6 años, medido desde cuando cada propietario firmó su contrato en preconstrucción, 2019, 2020 o 2021. Eso equivale a aproximadamente 3.5 a 7% anualizado. Nota metodológica del año 1. Ese rango debió ser de 3 a 6 años, no de 3 a 5. Un comprador que firmó contrato en 2019 y vendió antes de junio de 2025 había estado aproximadamente 6 años en la posición. El año 2 extiende ese rango a aproximadamente 4 a 7 años. Para ser claros sobre el grupo, del 2019 al 2021 captura la mayoría de esas ventas en preconstrucción. Contratos posteriores habrían analizado por encima para quienes vendieron con ganancia. El rango refleja al comprador típico, no cada contrato individual. La tesis del año 1. El titular no equivale al neto. El año 2 introduce un problema completamente diferente. Aquí está el panorama desde el 10 de junio de 2025 hasta el 9 de junio de 2026. 37 ventas cerradas en los últimos 12 meses. El volumen en realidad subió aproximadamente 49% más rápido sobre una base mensual que el año 1. Así que el volumen no es el problema, este es el problema. De esos 37 cierres, 36 fueron reventas. Y para ser precisos sobre la metodología, medimos cada reventa contra lo que el comprador original pagó al desarrollador, no contra ningún precio intermedio de reventa. La matemática sobre esos 36, una ganancia promedio de casi 9% después de costo de cierre. En el año 1, ese promedio fue del 21%, distribuido sobre un periodo de tenencia de 4 a 7 años, dependiendo de cuándo cada propietario firmó originalmente su contrato en preconstrucción, 2019, 2020 o 2021, eso equivale a aproximadamente 1 a 2% anualizado, apenas por encima de la inflación. Y sí, estos periodos de tenencia son un año más largos que los que cité en el año 1. Por definición, ha pasado más tiempo. Y el número más importante, 15 de esas 36 reventas se vendieron con pérdida después de costo de cierre. Eso es 42%. En el año 1 fue el 12.5%. Déjenme darles un ejemplo. Unidad 2703. Cerró con el desarrollador en junio de 2024 por $2,5 millones. 30 días después, en julio de 2024, ese primer comprador la revendió por $4 millones. Una ganancia de $1,5 millones en 30 días después del cierre. Recuerden, el comprador pudo haber entrado bajo contrato con el desarrollador tan temprano como en 2017, así que no fue necesariamente una ganancia en 30 días. Luego, en enero de 2026, el segundo comprador vendió la misma unidad por $3.78 millones. La mantuvo 18 meses, perdió dinero en la operación. Ese es el diferencial que reveló el año 2. En cuanto a inventario, 101 listados expiraron, fueron retirados o cancelados en esa ventana de 12 meses. Compárenlo con 19 en el año 1. Por cada unidad que se vendió en el año 2, 2.73 listados salieron del mercado sin venderse. En el año 1, por cada venta, solo 0.66 listados salieron sin venderse. En palabras simples, los propietarios no vendieron, el mercado simplemente se cansó del precio. Días acumulados promedios en el mercado para las unidades actualmente listadas, 308 días. En el año 1, 174. Los vendedores están en el mercado casi el doble del tiempo. La mayoría o eventualmente bajan el precio para vender o dejan que el listado muera. 2 demandas civiles fueron presentadas en el Tribunal de Circuito de Miami-Dade en 2026 por la Asociación de Propietarios del Edificio, la Asociación de Condominio 300 Biscayne Boulevard Way. Todo lo que voy a describir es alegación, no hallazgo. El desarrollador niega los reclamos.
Ningún tribunal ha emitido un fallo. Demanda 1, presentada el 3 de febrero de 2026. Los demandados incluyen al desarrollador y sus empresas afiliadas. La demanda alega amenidades no entregadas, una marina, un helipuerto, acceso al club de playa. La demanda alega que la junta controlada por el desarrollador, que estuvo en funciones hasta el traspaso en marzo de 2025, saqueó los fondos de la asociación a través de facturas falsas o infladas. Los daños comienzan en $5 millones. Demanda 2, presentada el 15 de abril de 2026. El demandado principal es Riverwalk East Developments LLC, junto con 16 firmas involucradas en la construcción. La demanda alega concreto descascarado, varillas expuestas, defectos en balcones, corrosión del muro de contención. La asociación está solicitando al tribunal que ordene las reparaciones. La respuesta del desarrollador: las alegaciones son infundadas. Ambas demandas están pendientes. Ninguna ha sido resuelta. Pero esta es la razón por la que el mercado no espera a los tribunales. Guía de ventas de Fannie Mae, sección B4 2.103. En palabras simples, los proyectos donde la asociación de propietarios o el desarrollador están nombrados en litigios pendientes relacionados con la seguridad, integridad estructural, habitabilidad o uso funcional del proyecto no son elegibles para venta a Fannie Mae. El litigio por defectos de construcción donde la asociación de propietarios es la demandante explícitamente no se considera un asunto menor. Freddie Mac aplica el mismo estándar. Y la elegibilidad de un proyecto para financiamiento convencional no es solo una casilla, es una ventana a la salud financiera más amplia del edificio. Cuando Fannie Mae o Freddie Mac marcan un proyecto, están señalando preocupaciones sobre reservas, integridad estructural y viabilidad a largo plazo, no solo si un préstamo puede fondearse. Lo que el litigio por defectos de construcción típicamente hace es afectar la elegibilidad del proyecto. La propia guía de ventas de Fannie Mae es clara en eso. Si ya ha cambiado el estatus del proyecto, Aston Martin específicamente, esa es una pregunta en tiempo real para un corredor hipotecario que consulte las designaciones actuales de Fannie Mae. Miren los datos. En el año 1, esos fueron los primeros 29 cierres del edificio. La composición del financiamiento fue 72% en efectivo, 24% convencional, el resto en otros términos. En el año 2, la participación en efectivo se mantuvo en 73%. El edificio siempre fue dominado por compradores en efectivo. Esa parte no ha cambiado. Lo que sí cambió es la composición del financiamiento debajo de la participación en efectivo. El convencional bajó del 24% al 16% y el 8% de los cierres del año 2 usaron estructuras creativas que no existían en el año 1. Financiamiento del vendedor, asunciones de préstamos. La señal más clara es el cierre financiado más reciente, mayo de 2026, unidad 403C. El tipo de financiamiento fue una hipoteca no calificada. Eso es un préstamo de portafolio fuera del marco convencional de Fannie Mae y Freddie Mac. Los prestamistas no QM sirven a una gama de compradores y una de las razones por las que los compradores recurren al no QM es cuando el financiamiento convencional no está disponible para el edificio. Si el grupo de compradores se reduce aún más hacia solo efectivo, eso ejerce presión a la baja sobre los precios. Algunos compradores en efectivo ni siquiera hacen la diligencia debida que un prestamista exigiría en una operación financiada, pero saben que el efectivo les da apalancamiento. Sin contingencia de financiamiento, cierre más rápido y usan ese apalancamiento para empujar por descuentos más grandes. La prueba más clara no será este año, será el año 3. ¿Qué pasa con los contratos firmados después de las demandas? Ahora, miren los listados versus los cierres. Hay 52 listados activos en el MLS ahora mismo. 49 son reventas, propietarios que compraron el desarrollador y ahora están revendiendo. 3 son unidades originales del desarrollador que aún se están vendiendo por primera vez. 2 de esas 49 reventas tuvieron una o más ventas intermedias entre el cierre original con el desarrollador y el listado actual. Para esas todavía usamos el precio original de compra al desarrollador como base, porque esa es la medida más limpia de lo que ha hecho el edificio desde la entrega. Sobre esas 49 reventas, comparando el precio actual del listado con lo que los compradores originales pagaron al desarrollador, el sobreprecio promedio es del 59.6%. En el año 1, ese número fue del 63%. Los vendedores recortaron sus sobreprecios en promedio 4 puntos porcentuales. Las ganancias realizadas después de costos estimados de cierre cayeron 12, del 21% al 9%. Los vendedores están anclados al precio original del desarrollador, más la apreciación esperada. Los compradores potencialmente están descontando el riesgo de las demandas más la fricción de elegibilidad. Esa discrepancia se está mostrando en los datos.
101 listados fallidos, días más largos en el mercado, ganancias realizadas más bajas. La corrección a la baja que mencioné en el año 1 se está materializando. Una cosa más, el exceso de inventario del desarrollador. Riverwalk East Developments LLC, la misma entidad nombrada en la demanda 2, todavía posee 11 unidades en Aston Martin. Solo 3 de esas están en el MLS. Las otras 8 están en inventario sombra, propiedad del desarrollador pero no públicamente a la venta. Así que la oferta activa real no es 52, está más cerca de 60. Aproximadamente el 15% del edificio. Ese es el exceso de inventario que el número titular no muestra. Esto es lo que tomo de esto como corredor. Si compraron en preconstrucción y quieren salir, su mejor ventana ya cerró. Los compradores que cerraron con el desarrollador y listaron dentro de 2 o 3 meses de la entrega obtuvieron los premios más altos. Algunos revendieron en días. La unidad 1105 cerró con el desarrollador a $531,900 el 26 de agosto de 2024 y se revendió un día después por $650,000. Ese arbitraje ya no existe. Para cuando han mantenido un año, están compitiendo con un mercado saturado, 2 demandas pendientes y financiamiento convencional que podría no funcionar. Y si son compradores mirando preconstrucción en Miami, especialmente en submercados con una alta concentración de nueva construcción como Downtown y Brickell, la lección generalmente es esperar. Dejen que el edificio se entregue, dejen que el mercado se ordene por al menos un año después de la entrega. Observen qué se cierra y cómo se cierra. Unas palabras sobre hacia dónde va esto. En los próximos 2 a 3 años, los precios en Aston Martin probablemente seguirán a la baja. Downtown y Brickell tienen una ola de nuevas torres de marca entregándose. La historia de la oferta no ha terminado. Y si las demandas terminan restringiendo el financiamiento convencional aquí, y aún no sabemos si lo han hecho, esa presión se mantiene hasta que se resuelvan. Pero esta es la parte que hay que retener. Los bienes raíces no van a cero. Incluso en zonas de guerra, los bienes raíces se transaccionan a algún precio. Es un activo tangible. El terreno tiene valor, la estructura tiene valor. El mercado eventualmente encuentra un fondo y ese fondo se convierte en un punto de entrada. Aston Martin no va a cero, solo sigue descubriendo su nuevo piso. El fondo es desconocido, pero el fondo está acotado. El año 3 del anuario Aston Martin sale el 1 de julio de 2027. Mismo edificio, mismo marco, datos actualizados. Si están analizando cualquier condo de marca en Miami, Porsche, Bentley, Cipriani, Waldorf, la pregunta de elegibilidad es una de las primeras cosas que hay que investigar. La salud financiera de una asociación de condominios es lo más difícil de evaluar para un comprador. La mayoría no contrata abogados o contadores con experiencia en asociaciones, porque el costo se acumula rápido y los documentos corren cientos de páginas. Esa es la brecha en la que estoy trabajando. Más sobre eso en futuros videos. Las referencias a las demandas en este video están basadas en reportes periodísticos públicamente disponibles sobre demandas civiles presentadas en el Tribunal de Circuito de Miami-Dade. Ninguna de estas alegaciones ha sido resuelta. El desarrollador niega los reclamos. Este es comentario analítico, no asesoría legal, financiera o de inversión. Suscríbanse y activen la campana. Lujo en Miami descifrado.